Tengan un buen día. Mi nombre es Víctor Caicedo, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. El presente video es para presentar de una manera rápida y somera la realización del taller número 3, medidas descriptivas de estadística. Asignatura presentada por el docente Héctor Bejarano. El ejercicio número 1 nos pide que generemos 70 números y que denominemos para ellos la variable contable cuantitativa discreta. Estos son los números aleatorios y le hemos dado por nombre edades de la familia Caicedo a fecha presente del 2020. El ejercicio nos pedía que utilizáramos la función de CEL, estadística descriptiva, que interpretáramos los valores o resultados que éste nos arrojara. En medidas de centralización encontramos la media, la mediana y la moda. La media hace referencia al promedio, la cual se determina por la suma de los datos y estos divididos en la cantidad de los mismos. En el caso del ejercicio, el promedio de las edades es de 35 años. Por la mediana nos muestra la posición. Esta toma el valor central de la cantidad de datos. Cuando los datos son impares, se facilita muchísimo más. El dato del centro es la mediana. Pero cuando los datos son pares, como en este caso, la función de CEL toma los dos datos centrales, los suma y luego los divide por la cantidad de datos, que son 2. En este caso, como los dos números centrales eran 34, la suma era 68 y la división posterior a ello era 34. Entonces, el 50% de las edades de la familia Caicedo tienen menos de 34 años, o podríamos decir también que el 50% de las edades de la familia Caicedo tienen más de 34 años. En el caso de la moda, hace referencia a la frecuencia, con que se repite algún dato. En el caso del ejercicio, el dato con mayor frecuencia es el de 68 años. Las medidas de dispersión son parámetros estadísticos que nos indican cómo se alejan los datos con respecto a su media aritmética. En ellos encontramos el rango. Indica la dispersión que existe entre los valores de una variable. Se mide tomando el dato máximo y restándole el dato mínimo. Al restarlo, su igual es 69. El recorrido más grande que se realiza en esta variable es de 69 años. La varianza esta nos muestra qué tan dispersos están los datos alrededor de su media. A mayor varianza, mayor será la dispersión entre los datos. En el ejercicio nos arrojó un resultado de 425.9, lo que demuestra lo que denota una gran variabilidad entre los datos. La desviación estándar mide el grado de inserción que existe entre los datos con relación a la media. Medidas de forma. Estas medidas nos permiten comprobar si una distribución tiene formas especiales y con base a ello analizar el comportamiento de los datos. Encontramos el coeficiente de asimetría. En el ejercicio lo determina de una forma asimétrica negativa, por encontrar un valor menor a 0. Si tuviese un valor mayor a 0 sería asimétrica positiva. Si tuviese un valor igual a 0 sería asimétrica. Más adelante veremos una imagen de ello. Lo que nos representan en la evidencia de las edades con mayor frecuencia están a la izquierda de la media. La kurtosis nos representa o nos muestra la distribución normal de los datos. Al igual que el coeficiente posee 3 valores, si es positivo, negativo o igual a 0. Esto muestra las curvaturas que puede presentar en la gráfica, lo que determinaría la curvatura o el plano que tendría las gráficas. Acá podemos observar los diferentes tipos de asimetría y de kurtosis. Medidas de posición. Los cuartiles son 3 valores, los cuales dividen la cantidad de datos en 4. Cada cuartil representa el 25% de la cantidad de los datos, siendo el cuartil 2 el equivalente a la media. En este caso, hallamos el cuartil 3, que nos representa el 75% de la muestra, en los deciles.
La muestra se divide en 10 partes iguales, determinando que el quinto decil es el equivalente al 50%, de la muestra o la mediana. En el percentil se divide la muestra o el total de los datos en 100, tomando los valores de cada percentil el 1% y así sucesivamente. En el ejercicio hallamos el percentil número 30. Lo que determina que es el 30% de la muestra equivale a 25 años. El ejercicio número 2 nos pide que generemos 300 números aleatorios y creemos la tabla de frecuencias utilizando el método de Sturger. Sacamos el cuadro de datos donde n representa los 300 números, x más el 27 que es el dato mayor, x min el dato menor que es 8, el rango en este caso es de 19, los intervalos es de 9.22 y lo hemos dejado en 9 y la amplitud de 2.1. Elaboramos la tabla de frecuencias y dos casillas 9, las que nos ayudarán a determinar la varianza más adelante. Nos piden que presentemos las medidas de centralización. Tenemos la media, la mediana y la moda, pero en este caso presentando las fórmulas con la ecuación de Excel. En el caso de la media, que es igual al promedio, es la suma de todas las x multiplicado por todas las frecuencias absolutas. Esto dividido por la cantidad de datos. En la mediana, la fórmula es el límite inferior más n. N representa la cantidad de datos dividido en 2, menos la frecuencia absoluta menos 1. Cuando se muestra de esta forma, quiere decir que debemos tomar el valor anterior a la frecuencia absoluta que se está elaborando, multiplicado por A1, que es la amplitud. Todo esto dividido sobre la frecuencia absoluta. Tenemos también la fórmula de la moda. Dice que hay que hallar el valor de f mayor, absoluta acumulada. Cuando hallamos ese número, determinamos en qué intervalo o aplicaremos esta fórmula. Las medidas de dispersión, en este caso, la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo es de 19. Para la varianza estamos utilizando la fórmula de la muestra. Existe la fórmula para la población, la cual lo que varía es la cantidad de datos que toma, menos un dato de la cantidad total, 299. En la fórmula para varianza de la población tomaría los 300. La desviación estándar es el desarrollo o es la raíz cuadrada del resultado de la varianza de muestra. Y se determina siempre, en este caso sería por años. Medidas de forma. En este caso estamos mostrando la fórmula de asimetría de Pearsall. Y para las medidas de posición, tener los datos ordenados y estas 4 columnas de la tabla de frecuencias para desarrollar cada una de las fórmulas, lo cual determina siempre la posición y el porcentaje de cada uno de los valores.